para poder entender cómo se conjugan los verbos en pasado. Entonces, como toujours, salut, lundi. Comme toujours, je vais partager mon écran pour que on puisse voir les activités. Et bien, bueno. Entonces, tenemos que el verbo avoir en francés significa tener. Habíamos aprendido que el verbo avoir significa tener. En pasado, el verbo avoir no significa tener, sino que significa haber. Entonces, recordemos la primera forma del verbo. La primera de ellas es j'ai, es decir, yo tengo. Je vais leer. Et oui. Entonces tenemos j'ai, yo tengo. Y en pasado entonces no diríamos yo tengo, sino que diríamos yo he. En presente entonces decimos yo tengo, j'ai. En pasado decimos yo he, más un verbo conjugado en pasado. Para la segunda persona tenemos entonces tu as, tú tienes, o en pasado tú has, más un verbo au passé. Pour la troisième personne, il, elle et on, que quelquefois on l'utilise pour nous, tenemos a. Ella tiene, él a, él tiene, il a, o quelquefois pour nous, a veces para nosotros decimos on. Y para nosotros entonces también decimos a. Nosotros tenemos hola. Entonces diríamos tenemos a. O en francés, en pasado decimos habemos. Si estamos hablando en pasado. Si esta conjugación en presente, on a, está acompañada de un verbo en pasado. Entonces, para el a, tenemos en presente, ella tiene. O en pasado, si el verbo avoir no significa tener, sino haber, entonces tenemos ella a. Entonces, estas conjugaciones tienen dos significados, tener o haber. Y finalmente, pour il, para él, entonces tenemos il a, él tiene, o él a. Pour nous, pour les personnes du singulier, on a, nosotros tenemos, nous avons, entonces decimos, nosotros tenemos, o au passé, désolé, au passé on dit, nosotros hemos. Para vous, decimos vous avez, usted tiene, o ustedes tienen, vous avez. O si estamos hablando en pasado, entonces decimos ustedes han. Ici, vous avez. Y finalmente, son du pluriel, on ont, ellos tienen, ils ont, o ellos han. Si se o pasé. Y para ellas, la même chose. Lo mismo decimos elles ont.
ellas tienen. Oh, ellas han. Si c'est accompagné une autre fois par un verbe au passé. Entonces, nosotros tenemos, vous avez, ustedes tienen o usted tiene, ils ont et el. Muy bien. Bueno, recordemos que le verbe avoir, el verbo tener, se utiliza para diferentes cosas. Podemos decir, por ejemplo, me duele. Recordemos que doler se dice avoir mal. Entonces, si digo j'ai mal, yo tengo mal, que traduce literalmente, estamos diciendo me duele, j'ai mal. Y como aquí estamos hablando de ella, él, vamos a decir ella tiene mal, a ella duele la cabeza, elle mal à la tête. On se souvient que la conjugaison pour elle, c'est avait, a ou e. Recordemos que e, c'est la conjugación pour moi, e es la conjugación para mí, a es la conjugación para él o ella, y a es la conjugación para ustedes o usted. Entonces, si estamos diciendo él, vamos a decir él a. Elle a mal à la tête. Muy bien, Alfredo. Elle a mal à la tête. A ella le duele la cabeza. Ella tiene mal en la cabeza. On continue. Pour il, para ellos, ellos tienen mal o a ellos les duele la espalda, le dos. Alors, et c'est pour moi, a c'est pour il ou pour elle, mais on c'est pour ellos tienen. ¿Cómo decimos entonces ellos tienen? Il faut dire ils ont. Ellos tienen. Ils ont mal au dos. Ellos tienen mal, a ellos les duele. Le dos. Muy bien, oui. Très bien. Pour la suivante, on a le chien, el perro. Él tiene, como estamos hablando de él, de il faut utiliser la conjugaison. Qu'est-ce que vous pensez? On et à. Pour il faut dire a. El perro tiene, muy bien, el perro tiene un hueso. Pierre, él tiene mucho sueño. Pierre, il, une autre fois, Pierre a, oui, Pierre a sommeil. Él tiene sueño, il a sommeil. Oh, Claude, Claude, tú tienes une baguette. Pour tu, la conjugaison c'est a. Tú tienes, tu as. Muy bien, oui. Tu as une baguette. Tú tienes une baguette. Ella no tiene mal en los dientes, a ella no le duelen los dientes. Decimos entonces, recordemos que para negar decimos ne y decimos pas. Entonces, entre esa negación vamos a escribir el n'a pas, el non pas ou el n'est pas. C'est laquelle? C'est elle n'a pas mal aux dents.
ella no, a ella no le duelen los dientes, ella no tiene mal en los dientes. Très bien. Ustedes tienen una nueva casa, une nouvelle maison. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez, vous en, ou. Très bien, oui. Où vous êtes, il faut dire, donc, vous avez. Très bien. Ustedes tienen, vous avez. Et pour moi, j'ai, ou j'ai, c'est facile. Yo tengo. J'ai, muy bien, yo tengo, excelente, muy bien, Angie. Yo tengo una nueva casa. J'ai une nouvelle maison. Recordemos que a es la conjugación para él o para ella. Nosotros, bueno, para nosotros diríamos, nosotros tenemos. Nous avons. Vamos a continuar entonces. Avec elle. Ella tiene 10 años. Elle a 10 ans. Ellas tienen, la conjugación para ellos o ellas es la misma. Ellas tienen deux frères. Tienen 2 hermanos. Elles ont deux frères. Avant es la conjugación para nosotros y avec es la conjugación para vous, para ustedes. Alors, pour ici, nous avons, nosotros tenemos una niña. Nous avons une fille. Ustedes tienen un hermoso carro, une belle voiture. Vous avez une belle voiture. Ellos tienen un buen profesor. Ellos tienen un bon professeur. Usted tiene tiempo. Vous avez le temps. Ella tiene 2 pequeñas hijas. Qu'est-ce qu'on dit? Elle a, elle est, elles ont. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ella tiene, elle a, muy bien, Marco. Oui, Diego, c'est ça. Elle a 2 petites filles. Ella tiene 2 pequeñas hijas. On continue avec. Él, de nuevo, para él decimos a. Il a des devoirs à faire. Él tiene trabajos o tareas para hacer. Tú tienes, para tu, de nuevo decimos a con S, aunque la S no se pronuncie. Tu as un ordinateur. Tú tienes un ordenador, un computador. Él tiene muchos élèves, muchos estudiantes. Il a beaucoup d'élèves. Muy bien. Entonces, ese es el verbo tener, el verbo avoir. En pasado, entonces, utilizamos ese mismo verbo, el verbo tener, pero ya no como el significado de tener, sino como el significado de haber. Avoir, en pasado, entonces, significa haber. Debemos conjugar
el verbo tener de la misma manera como lo hacemos en presente. J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, il, elle, on. Entonces, si estamos hablando en pasado, esta conjugación del verbo tener, j'ai, tu as, que ya no significa entonces yo tengo, sino yo he, debe ir acompañado de un verbo en pasado. Muchos verbos en pasado, para conjugarlos en pasado, son regulares. Entonces, la mayoría de los verbos que terminan en er, como por ejemplo el verbo manger, que significa comer, el verbo sauter, que significa saltar, el verbo aimer, que significa gustar, el verbo cenar, que se dice dîner, el verbo visitar, que se dice visiter, y otro verbo, que hay muchos, otro verbo que termina en er, que es el verbo, donne-moi une minute, adorer. Los verbos en pasado se conjugan de la misma manera para todas las personas. Entonces, si tengo un verbo que termina en er, lo único que debo hacer es retirar la er y agregar una e accentuée, una e que es acentuada. Lo mismo sucede con todas las personas y con la mayoría de los verbos que terminan en er. Entonces, si quiero decir yo he comido o yo comí, retiro er, agrego e accentué y digo j'ai mangé. Yo comí o yo he comido. J'ai mangé. Tú has saltado, hago lo mismo entonces y digo j'ai, tu as sauté. Tú has saltado o tú saltaste. Il, él o ella les han gustado, ellos han amado. De nuevo, ils ont aimé, il, elle a aimé. Nosotros hemos cenado o nosotros cenamos. Nous avons dîné. Usted o ustedes han visitado. Entonces decimos, vous avez visité. Ustedes han visitado o ustedes visitaron. Oui, Diego, merci. A ellos les ha encantado. Ils ou elles ont adoré. Entonces ustedes pueden ver que los verbos tienen el mismo patrón. Retiro er de su forma infinitiva y simplemente agrego e acento. Lo único que cambia entonces en pasado es la forma del verbo avoir, que ya lo conocemos. Yo he, tú has, él o ella ha, nosotros hemos, ustedes han, y ellos o ellas han. Muy bien, c'est pas difícil. Entonces, aquí tenemos a Max y Daphne. Y como tenemos un verbo que termina en er, y ese verbo es regular, entonces digo, ellos han, ils ont, la conjugación del verbo avoir para ellos han, ils ont, y dîner, el verbo dîner en pasado, cenar. Ellos han cenado en el restaurante. Ils ont dîné au restaurant. El verbo téléphoner, que también termina en er, entonces conjuga para él diciendo a, él a, David a, y el verbo en pasado, él ha llamado y la telefoné. Lo mismo, retiro er y agrego e accentué. Él ha llamado a sus padres. David a téléphoné a ses parents. Ustedes han empezado temprano esta mañana. Vous avez
Ustedes saben, vous avez y el verbo empezar. Commencer. La pregunta también la podríamos formular como cuando estamos afirmando. Entonces podemos decir, ¿han ustedes, avez-vous? O como si estuviéramos afirmando, decimos, vous avez commencé tôt ce matin? ¿Ustedes empezaron temprano esta mañana? Sara, el verbo envoyer, que significa enviar o mandar. Ella ha enviado Sara a envoyer le cadeau. Bueno, ahora, si estoy hablando de frases negativas, lo único que debo negar es el auxiliar, es decir, la conjugación del verbo avoir. Entonces, si vamos a negar diciendo ne y diciendo pas, entonces, si voy a decir yo he comido, digo j'ai mangé. Ahora, si voy a decir que no he comido, niego solamente el auxiliar, que es el verbo avoir. Solamente niego esta parte que dice he comido. Entonces digo je n'ai pas mangé. Decimos ne, pero como la conjugación del verbo tener, tengo empieza por vocal, debo utilizar apóstrofe. Yo no he, je n'ai pas, yo no he comido. Entonces solamente niego la conjugación del verbo avoir. Si tomamos alguno de los ejemplos que tenemos aquí, entonces diríamos, por ejemplo, pour nous, nosotros no hemos cenado, decimos entonces, nous n'avons pas dîné. Nosotros, de nuevo, hago elision, apóstrofe, porque el verbo empieza por vocal. Nosotros no hemos, aquí tenemos la vocal. No hemos cenado. Nous n'avons pas dîné. Tú no has saltado. Tu n'as pas sauté. Y aquí, bueno, esta ya le hicimos. Je n'ai pas mangé. Él o ella no ha, n'a pas aimé. A ella no le ha gustado. Él n'a pas aimé. Y así sucesivamente. Entonces simplemente niego. Tienen un. Ustedes tienen avez. Tenemos avons o hemos en pasado. A pour elle. Tú has. Y yo he. Esta es la única parte que se niega. Y enseguida de la negación o justo después de la negación, entonces tengo un verbo en pasado. Si se trata de un verbo que termina en er, entonces lo conjugo como lo acabo de indicar, como lo acabamos de ver. Y ya. Y eso es todo. Bueno. Attendez, je vous partage mon écran une autre fois. Oui, muy bien. Bueno, aquí tenemos quelques métiers, aquí tenemos algunos métiers, algunas ocupaciones y lo que ellos han hecho de acuerdo a sus ocupaciones. Entonces, la primera empieza diciendo le kiné, el que se encarga de la práctica, de las prácticas para que te muevas, el doctor, yo sepa cómo decir, el que te hace la terapia física, le kiné. Y tenemos el verbo ayudar, el verbo aider. Entonces vamos a decir, le kiné ayudó a su paciente, su paciente. Entonces, para decir que él ha ayudado a su paciente, vamos a decir, ¿cómo es qu'on dit? Claro. Por ahí va. Por ahí va.
Laura, las preguntas, ya te explico eso, pero las preguntas no me detuve en eso porque tú las preguntas en francés las puedes hacer de cualquier manera. Puedes, ya te explico. Avec plaisir. Sebastián. Bueno, entonces, recordemos que la conjugación para él, muy bien, la conjugación para él es a. Le kiné a, el a. Y el verbo ayudar, en este caso está en infinitivo, retiramos la R y agregamos E acentuado. Él ha ayudado. Le kiné a aidé son patient. L'hôtesse, la auxiliar de vuelo, l'hôtesse d'air, ella ha propuesto una bebida al viajero o voyageur. Entonces, de nuevo, como estamos hablando de ella, del auxiliar de vuelo, la conjugación para él y para ella del verbo avoir es la misma. Entonces también vamos a decir a. Y proposer en pasado. Entonces decimos l'hôtesse d'air a proposé, muy bien, elle a proposé, muy bien David. Elle a proposé une boisson au voyageur. Très bien, oui, c'est ça. Ella ha propuesto una bebida al viajero, au voyageur. Le maçon, la persona que se encarga de la construcción, le maçon, él ha puesto ladrillos, brick. Entonces vamos a decir de nuevo él ha puesto ladrillos, il a posé des briques. Muy bien, Diego. Il a posé. Excellent, oui. Muy bien, Teresa. Le maçon n'a pas posé de briques. Excellent. No. Aquí tenemos le pompier que es el bombero, le pompier. Y el pompier se encarga de salvar a las personas. Entonces vamos a decir, le pompier, él ha salvado la vida de las personas, de gens, de la gente. Je vais les mettre plus grand. Entonces decimos, él ha salvado la vida de las personas. Il a sauvé. Très bien. Il a sauvé la vie des gens. Él ha salvado la vida de las personas. Il a sauvé la vie des gens. Y le comercial, el que se encarga de las ventas, le comercial, él ha presentado, él ha mostrado a su equipo, al equipo. Entonces vamos a decir, él ha presentado al equipo. Le comercial, il a présenté, très bien, il a présenté l'équipe. Él ha presentado o él presentó la y de nuevo conjugamos el verbo en pasado, présenter. Él ha presentado el equipo. Muy bien. Ahora entonces, cuando vamos a hacer preguntas en francés, tenemos tres maneras de preguntar. Podemos preguntar como si estuviéramos afirmando. Lo habíamos estudiado hace algunas clases. Entonces, lo único que debo hacer es afirmar, pero mi tono cambia y agrego un signo de interrogación. Bueno, entonces, aquí tenemos
hier, ayer, hier, j'ai dîné au restaurant. Tenemos entonces la conjugación del verbo avoir, del verbo tener, en este caso haber, para yo he, j'ai, y el verbo cenar, dîner, que está en pasado. Tiene accentué. Entonces, si queremos preguntar, desayuné, cené en el restaurante, digo lo mismo, j'ai dîné au restaurant. Dije lo mismo, j'ai dîné au restaurant, cené en el restaurante, pero mi tono cambió y agregué un signo de interrogación. También, si voy a preguntar, entonces, invirtiendo el orden de los verbos y del sujeto, entonces empiezo por el auxiliar, yo, entonces digo, je, el auxiliar, dîner au restaurant, je dîner au restaurant, cené yo en el restaurante, o empiezo diciendo es que ese es que no significa nada, sino que me indica que viene una pregunta. Este ce que en francés a veces significa lo que, pero para introducir una pregunta no significa nada. Entonces, ese es que me indica ahí viene una pregunta. Y entonces hago la pregunta diciendo est-ce que j'ai dîné au restaurant? Miramos que la frase, la tercera frase, es la misma primera frase, la misma pregunta. Pero para ser más formal, entonces la introduje diciendo est-ce que, pero dije cené en el restaurante, j'ai dîné au restaurant. Entonces podemos preguntar, podemos hacer preguntas de esas tres maneras. Ahora, si estoy hablando de él o de ella, por ejemplo, il a mangé, el a y el verbo comer en pasado, manger. Él ha comido, il a mangé le petit déjeuner. Él ha comido el desayuno. C'est un peu étrange. Bueno, digámoslo así. Él ha comido el desayuno. Il a mangé le petit déjeuner. Si voy a hacer la pregunta, sin necesidad de invertir, simplemente digo, il a mangé le petit déjeuner. Él comió el desayuno, il a mangé le petit déjeuner. También puedo hacerlo introduciendo el est que, introduciéndolo con el est que. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a mangé le petit déjeuner? Aquí debo hacer también elision, porque il empieza por vocal. Est-ce qu'il a mangé le petit déjeuner? Él comió el desayuno. Y ahora, si quiero hacer la misma pregunta invirtiendo, es decir, que y quiero hacer lo mismo que hice aquí, empezando por el auxiliar. A él comido, a il mangé le petit déjeuner. Hay algo que debo hacer. Como este a il es un poco difícil de pronunciar si estamos hablando rápidamente, en francés debemos decir a-t-il. A-t-il mangé? A-t-il mangé le petit déjeuner? ¿Ha él comido? ¿Ha él comido el desayuno? ¿A-t-il mangé? Miremos que con la primera frase, yo he cenado, yo cenado, aquí no es necesario agregar una T, porque aquí tengo una vocal y aquí tengo una consonante, no es difícil pronunciarlo, digo, je dîné au restaurant, mientras que aquí el a il
es más difícil de pronunciar. Entonces digo, a-t-il mangé le petit déjeuner? Pero este tipo de preguntas se utiliza más bien cuando estamos hablando formalmente. Usualmente preguntamos como si estuviéramos afirmando, ¿il a mangé le petit déjeuner? O ¿est-ce qu'il a mangé le petit déjeuner? Y lo mismo sucede con ella. Ella ha comido, il a mangé, o est-ce qu'il a mangé le petit déjeuner? Y finalmente, si voy a invertir, entonces no digo a-t-il, sino que digo a-t-elle. A-t-elle mangé le petit déjeuner? Muy bien. Entonces, esas son las tres maneras de preguntar en francés. Muy bien. On continue. Bueno, vamos a hacer cette fois. Le balayeur es el que barre, el barrendero, je crois, oui. Y tenemos el verbo barrer, el verbo balayer. De nuevo, entonces, vamos a hacer frases negativas. Entonces vamos a decir el no a, diciendo na, ta. El no a, recordemos que solamente negamos la conjugación del verbo avoir. El no a, il n'a pas y el verbo lo conjugamos igual. Retiramos la er, le agregamos e. Il n'a pas balayé le sol. Él no ha barrido el suelo, el piso. La chômeuse, la desempleada, la chômeuse. Ella no ha buscado trabajo. Entonces, de nuevo, solamente negamos el a, diciendo la chômeuse. Muy bien, Marco. La chômeuse n'a pas. Ella no ha. Negamos el a, diciendo na, ta. Ella no ha. Y el verbo buscar, chercher, o passer avec accentué. La chômeuse n'a pas cherché du travail. Ella no ha buscado trabajo. Du travail. Très bien. Y finalement, el profesor ha enseñado, en este caso lo vamos a hacer negativo diciendo, él no ha enseñado algunas palabras, quelques mots. Entonces, como decimos, el profesor no ha enseñado. Él no ha enseñado algunas palabras. Il n'a pas ou le professeur n'a pas. Él no ha enseñado. Il n'a pas enseigné quelques mots. Muy bien, Diego. Oui, David, c'est vrai. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Entonces, para afirmar, entonces decimos, utilizamos el sujeto más la conjugación del verbo tener, que le corresponde a cada sujeto, y el verbo, si el verbo termina en er, entonces notamos y agregamos acento. Solamente negamos el auxiliar. Y bueno, y ya les acabo de explicar las tres formas de preguntar. Muy bien. Durante esta semana, entonces,
Vamos a estar practicando le passé composé, porque el pasado compuesto tiene diferentes formas en francés. Hoy vimos entonces que debemos utilizar el verbo avoir para conjugar la mayoría de los verbos, entre esos los que terminan en er y todos, casi todos. Pero hay algunos que se conjugan con el verbo être, es decir, el verbo ser o estar, que son algunos pocos, pero eso no lo vamos a tratar hoy. Lo que vamos a hacer es hacer nuestro ejercicio de escucha de hoy. Je n'ai pas décidé de ne pas commencer par l'exercice d'écoute aujourd'hui. On va le faire à la fin. Mais je veux savoir si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous voulez continuer à pratiquer le passé ou si on continue. Marco, el verbo tener es un verbo, bueno, el participio pasado del verbo tener, es decir, tenido, es U. Lo voy a copiar acá. Entonces, si tú quieres decir yo he tenido o yo tuve, tú dices yo he, y utilizas el participio pasado del verbo tener, que es tenido, es decir, U. Yo he tenido, j'ai eu. Este es uno de los verbos que son irregulares. Yo he tenido, j'ai eu, que se pronuncia como una U, en francés, U. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer nuestro ejercicio de escucha. Avec plaisir. Bueno, entonces tenemos, como siempre, una conversación. Espero que vean bien, se ve un poquito borroso. Tenemos una conversación entre un employé, una empleada, y un cliente, un client. Entonces, la empleada empieza diciéndole, bonjour monsieur, buenos días, buen día señor. Bonjour mademoiselle, je voudrais un aller-retour Paris-La Rochelle. Me gustaría un aller-retour, un ida y vuelta, de Paris a La Rochelle. La Rochelle es una ciudad de Francia, La Rochelle. Por favor, s'il vous plaît. El employé dit oui, pour quand, sí, para cuándo. Là, tout de suite, para enseguida, tout de suite. Il y a un TGV qui part à 18h50, je crois. Hay un dispositivo que se va, qui part, a las 18h50, yo creo. Attendez, oui. Il y a de la place. Sí, hay lugar, il y a de la place. Et pour le retour, y para la vuelta, le retour, le dernier TGV, el último dispositivo que lo trae de dimanche soir, de la noche del domingo, le dimanche 27, el domingo 27, qui part à 21h09, que se va a las 21h09. Oui, première ou deuxième clase. Primera o segunda clase. Deuxième, segunda. Fumeur, non fumeur. Fumadores o no fumadores. Non fumeur, s'il vous plaît. No fumadores, por favor. Oui. Ah, il n'y a plus de non-fumeurs pour le retour, monsieur. No hay más lugares de no fumadores para el regreso, señor. Tant pis, fumeur alors. No importa. O bueno, ya que, tant pis. Fumadores entonces. Et bon, alors, voiture 4, carro 4, place 25, lugar 25, pour l'aller et voiture 6, para ir, pour aller, y carro 6, place 56, 56, lugar 56, pour le retour. Ça vous fait, eso le cuesta, ça vous fait 141 euros. Eso le cuesta 141 euros. Vous payez par carte bancaire. Usted paga por carta bancaria, por tarjeta.
Oui, votre code, s'il vous plaît. Su código, por favor. Voici votre billet, monsieur, et votre carte. Aquí está su tiquete y su tarjeta. Merci, au revoir. Bueno, muchas gracias, merci. Bueno. Y vamos a escuchar entonces. Celle-ci c'est lo conecté con mi celular. C'est pas avec mon téléphone portable. Donne-moi une minute. Alors je viens avec mon... Un minutico, ya se lo sabe. Bueno, es que si lo pongo en el computador no me lo van a escuchar. Bueno, vamos a hacer entonces de todos modos las actividades. Mientras trato de conectar. Entonces, tenemos varios lugares. Tenemos le guichet de la gare, la vitrina donde nos atienden. Tenemos a La Rochelle, que es la ciudad de la que estábamos hablando. Y tenemos le train, que es el tren. Entonces, él está comprando 2 tickets, él está comprando 2 billets, él está comprando 2 tickets. Entonces, ¿dónde podría pasarse esa situación? ¿Dónde podría suceder? En el mismo tren, dans le train, au guichet de la gare, en la vitrina de la estación del tren, o a La Rochelle. Où pourrait se passer la situation? Au guichet, muy bien, au guichet de la gare. Merci David, merci. Excellent, au guichet de la gare. Vamos a volver entonces y vamos a ver cuántos tiquetes compra. Y vamos a decir si s'il y a un viajero, un voyageur, 2 viajeros, 2, o 3, 3. Elle dit, bonjour mademoiselle, je voudrais en aller-retour Paris-La Rochelle, s'il vous plaît. Me gustaría un aller-retour, un seul, uno solo. Entonces, on dit c'est un seul voyageur.
uno solo. Il y a donc, entonces solamente hay uno. Il y a un voyageur. El cliente tiene una carta de reducción. Él tiene una carta de reducción, de descuento. Ella le pregunta simplemente, ¿vous payez? ¿Usted paga? ¿Vous payez par carte bancaire? ¿Usted paga por carta bancaria? Y él le dice, oui, mais une carte bancaire n'est pas une carte de réduction. Tener una carta bancaria no significa tener une carte de réduction. Alors, él no tiene una carta de reducción. ¿Cómo decimos entonces? Él no tiene una carta de reducción. Il n'a pas. Él no tiene. Il n'a pas de carte de réduction. Très bien. Bueno, aquí les tenía entonces el ticket adecuado, el billet. Pero bueno, como no pudimos escuchar porque mi celular se me descargó, entonces, bueno. Y aquí teníamos entonces varias opciones para seleccionar. La primera, entonces decía, me gustaría un aller-retour, me gustaría un ida y vuelta, o me gustaría un tiquete simple, un aller simple. ¿Para cuándo, por favor? Pour quand, s'il vous plaît? O sí, ¿para cuándo? Oui, pour quand. Là, maintenant. Ahí, ahora, là, maintenant. O ahí, justo ahora. La cuarta entonces decía, muy similar, première o deuxième clase, primera o segunda clase, o teníamos la otra opción, deuxième o première clase, fumadores, no fumadores, fumeurs, no fumeurs, o très similar aussi. La única diferencia que tenían entonces era el U, que significa o, fumeur ou non-fumeur. Y finalmente, votre code, s'il vous plaît, su código, por favor, o votre carte, s'il vous plaît, su carta, por favor. Bueno, c'est dommage. Es una lástima que no hayamos podido escuchar. Alors, por finir, quiero saber si está claro cómo se conjugan los verbos irregulares en pasado con el verbo avoir, los verbos regulares que terminan en ER. Oui? Bon. Alors, bon, on se voit donc demain. Je vous désire une bonne nuit. Eh bien, demain c'est mañana es mardi. Alors, à mardi, à demain. Me alegra mucho que tu comprennes. Merci à toi, Aleja. À demain. Bonne nuit, merci.